damos la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Vicente Serrano Gutiérrez. Vicente, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos, presidente de la Federación Española de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos, de OPC, ¿verdad? Así, por esas siglas lo conocemos, España, desde aquel Congreso Nacional celebrado en Girona en el año 2012 con más del 80% de respaldo. Bueno, Vicente, estamos viviendo unos días como poco de preocupación, y es que la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Córdoba de la Junta de Andalucía confirmaba ayer que el Palacio de Congresos pues cierra definitivamente, lo va a hacer justamente mañana, por esa extinción de la concesión que la Administración autonómica tenía con la empresa responsable de la prestación de este servicio y a quien la Junta acusa de incumplimiento de contrato. Vicente, nos encontramos, por supuesto, de entrada con una mala noticia, pero además con una situación muy convulsa, ¿verdad?, en el panorama. Bueno, de hecho la situación es convulsísima porque el sector estamos sufriendo en nuestras carnes desde hace mucho tiempo estas cuestiones que están propiciando que un sector eminentemente, digamos, importante, porque es un sector que propicia una economía para la ciudad y un retorno de personas que vienen aquí a conocer nuestra ciudad, pues que por una serie de circunstancias no seamos esa ciudad que tanto se propugna, ciudad de turismo, de congresos y eventos. ¿Por qué se han ido produciendo estas causas? Bueno, pues desde el principio, desde hace años, que teníamos ese proyectado Palacio de Congresos en Miraflores, que quedó, digamos, en una irrealidad. Después las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos, que de hecho llevamos desde el 2013, que tenían que haber estado terminadas las obras, y estamos a finales del 2015 y todavía no se han ejecutado. Y ahora este tema del cierre, como comprenderá, hace que todo el sector esté viviendo unos momentos bastante complicados. Pero ahora, si quiere, hablamos del tema más detenidamente. Pues un jarro de agua fría, porque, bueno, efectivamente esta cuestión en torno a qué sucedería con el Palacio de Congresos, dónde debía ubicarse, nos encontrábamos hace unos meses en la anterior legislatura municipal con ese fuego cruzado, ese intercambio de reproches permanente, diferentes propuestas, incluso desde el punto de vista de la ciudadanía la sensación de que se iban a solapar los proyectos. Por un lado se hablaba de que era más conveniente por parte de la Junta pues reformar, ampliar ese Palacio de Congresos de Torrijos. Por otro lado, pues el Partido Popular ponía otras opciones sobre la mesa, como por ejemplo pues esa adaptación en el Parque Joyero. Han sido muchísimos los planes y mientras tanto el ciudadano pues ve cómo se siguen escapando esas oportunidades. Y bueno, usted, Vicente, también lo hace desde el punto de vista de su empresa y también desde el punto de vista de la Federación. No lo hemos dicho antes, pero bueno, es socio fundador, miembro del Consejo de Administración de PIC, Proyectos, Incentivos y Congresos, y también en ese día a día pues se escapan, ¿verdad?, a pesar de todo y a pesar de las ganas que tiene uno de que el turismo congresual venga a Córdoba, muchas oportunidades de que Córdoba pues siga viajando lejos, ¿no? De hecho, ya decía yo antes, ¿no?, que cuando las instituciones, colectivos, asociaciones, etcétera, y los mismos empresarios y sector turístico habla de Córdoba ciudad de congreso, no deja de ser una utopía, porque la realidad está siendo otra. No tenemos infraestructuras adecuadas. Yo el otro día escribí un artículo en el periódico Córdoba y decía que el 80% de los eventos que tuviésemos tendríamos que realizar en Córdoba, los estamos haciendo fuera de Córdoba. ¿Por qué? Porque no tenemos los sitios idóneos para ello. ¿Y eso en qué repercute? Pues repercute en la economía de la ciudad, repercute en el organizador del congreso, repercute en el agente de viajes, repercute en este caso en el restaurador, en el hotelero, en la empresa de diseño, en el comercio general. En resumidas cuentas, por una serie de cuestiones y de las que nadie se hace responsable, nos encontramos que unas obras que tenían que haber terminado en un año no se han realizado. Cuando se habla de la restauración del Palacio de Congresos y sobre todo la remodelación para tener más plazas, nosotros desde la propia Federación, y en este caso de la Asociación de Organizadores del Congreso de Córdoba, dimos no nuestro consentimiento, pero sí aplaudimos la idea por entender que el 90% de los congresos que se organizan en España pues suponen una cifra entre 500 o 600 personas,
¿Qué pasa con ello? Pues que como nosotros íbamos a tener en este palacio unas 700 plazas de capacidad, 700 y pico, cubríamos con creces las posibilidades de tener un centro diferencial en una ubicación totalmente diferencial, que era en el centro del casco histórico. Si a eso unimos una cuestión que pienso que es de interés, que es tener un recinto de convenciones y ferias en el exterior con una posibilidad de traslado en un metrotren, que entiendo que sería el complemento ideal para llevar a las personas al centro de recepción, en este caso al centro de ferias y centro de convenciones, pues vería que cumpliríamos todos los objetivos. Por un lado tendríamos el centro de congresos en la calle Torrijos y el centro de convenciones, que podría también utilizarse para grandes congresos y congresos internacionales en el, digamos, posible o la posibilidad de congresos de mayor calado. Pero es que nos encontramos con uno cerrado y con otro en obra, y en resumidas cuentas intentando hacer congresos en las pocas infraestructuras que tenemos válidas para ellos, ¿no? Apuntaba a esa necesidad también de mejorar las infraestructuras en cuanto a la comunicación, a los medios de transporte. Y bueno, de hecho, hace unas semanas, en esa visita que realizaba la Confederación de Empresarios de Córdoba a Palma del Río, y bueno, diagnosticando cuáles eran las condiciones que reunía esta localidad muy positivas, el presidente de CECO, Luis Carreto, hacía mención precisamente de la necesidad de que ese proyecto de cercanía se consolidara. Y por lo demás, en esa visita, bueno, pues podíamos extraer pues esos factores, esos requisitos que son necesarios para que una ciudad pueda efectivamente considerarse ciudad de congresos, bueno, pues una colaboración público-privada activa, un espacio sostenible, asequible, en fin, en general es una pena porque Córdoba cuenta con muchas potencialidades, pero le faltan esos elementos necesarios para que verdaderamente dejen de marcharse esas iniciativas, esas convenciones y esos congresos de la ciudad. Decíamos antes, hablamos de ese jarro de agua fría porque pensábamos que, bueno, que con el cambio de ciclo, el cambio de gobierno, pues también empezarían a fluir algunos proyectos. De hecho, bueno, pues el conocido como C4 parece que poco a poco sale de su letargo, pero también ha sido en su momento un arma arrojadiza entre diferentes equipos, ¿no? Claro, de hecho es que Córdoba tiene todos los requisitos para hacer esa ciudad de congreso y de hecho por una serie de circunstancias que no voy a volver a enumerar, pues nos encontramos en la situación que nos encontramos actualmente. Sí. Si unimos a que tenemos una provincia muy variada, con unas, digamos, condiciones bastante excelentes para acoger, digamos, nuestros congresos, nuestros acompañantes o aquellos que nos visitan, yo creo que el cóctel de la excelencia, como yo digo, está servido. Pero ¿qué pasa? Pues por circunstancias determinadas, estos retrasos nos hacen que nosotros no podamos ir a las distintas ferias para vender, digamos, nuestro producto. Fíjate, ahora tenemos la feria de Betien. Y Betien es una feria internacional, se celebra en Barcelona y es una feria específica del turismo de negocio. ¿Cómo vamos a poder nosotros decir que se va a organizar o vamos a organizar congresos en la ciudad de Córdoba si no sabemos cuándo las obras van a reiniciarse y en este caso cuándo van a terminar? ¿Cómo decir que vamos a tener ferias si de hecho tampoco sabemos cuándo van a terminar las ferias? Y una vez que traigamos las personas aquí, las personas quieren un puerta a puerta, es decir, que si tenemos una red viaria lo suficientemente ágil para conseguir, digamos, llevar a nuestras personas al recinto ferial, pues estupendo. Y si además tenemos un sitio diferencial, como lo tenemos en el Palacio de Congresos, también maravilloso. ¿Y qué está pasando? Pues está pasando que ciudades hermanas, como Sevilla, como Granada, como Málaga, nos están ganando la partida. Y en el contexto nacional estamos perdiendo las posibilidades de vender nuestra ciudad, pero ¿qué te voy a contar del contexto internacional? Cuando no podemos ir a ello tampoco, porque no tenemos ninguna posibilidad de decir cuándo vamos a tener la infraestructura adecuada. Vicente, justo después de este anuncio que se hacía desde la delegación territorial, también desde el Gobierno andaluz se insistía en que la explotación comercial del espacio pues, no está relacionada con las obras
y que bueno, los propios presupuestos contemplan la financiación de las obras, en unos presupuestos que verdaderamente ya han recibido esas críticas que has puesto en contra a otros partidos de la oposición. Por un lado, esta primera premisa podemos corroborarla, podemos ratificarla, efectivamente no se va a ver perjudicado, como decíamos, esa explotación comercial del espacio, y por otro, bueno, pues hasta qué punto ese presupuesto y esa contemplación en el presupuesto es garantía para que verdaderamente estos días terminen con un final feliz para el turismo congresual de Córdoba. Bueno, de hecho, si el planteamiento jurídico, el planteamiento con la empresa, digamos, que llevaba antes el plan de actuación concreta de obra, resulta que se termina y entonces se inicia el proceso de adjudicación, está muy claro que lo que queremos saber cuánto es el plazo que se necesita para poner en valor el Palacio de Congresos de nuevo. Hasta ahora nadie se ha dirigido a nosotros para decirnos que en tal fecha el Palacio de Congresos de Córdoba, de la calle Torrijos, puede ser una realidad y que los operadores podríamos operar en él. Hasta ahora no lo sabemos. Si a esto se une, digamos, el cierre del Palacio por, digamos, la anulación del concesionario actual, cosa en las que yo no voy a entrar porque al fin y al cabo no sé esas razones y cómo va, digamos, esos trámites, pero sí que es un proceso que añade cierta dificultad a lo que había antes con respecto a las obras, porque a esto habrá que añadir unos nuevos plazos para hacer una, digamos, adjudicación pública, para ver, digamos, qué empresas pueden iniciar el proceso para poder en su momento determinado ir a la gestión de ese Palacio de Congresos. Es decir, que ahora la dificultad es doble. Por un lado, el tema del inicio de la obra y por otro, los pasos o procesos necesarios para adjudicar al nuevo adjudicatario el centro de congresos. Entonces, fíjate qué circunstancia más complicada, fíjate algo que viene de muy largo y que nos encontramos que todo el sector está en una situación de indefensión tremenda. Y la verdad que ya no sabemos dónde ir, a quién acudir, porque nadie nos da razones de la fecha de inicio, fundamentalmente, que es lo que nosotros necesitamos para vender y propiciar el centro de congreso. Hablábamos al principio de su dilatada ya trayectoria y hacíamos mención de esa llegada a OPC España, que bueno, se producía con ese plan Horizonte 2015 pues como objetivo, en perspectiva, pues esa capacidad para reinventarnos, para identificar cuáles eran las tendencias y las demandas del mercado. ¿Qué balance hace de estos años al frente de OPC? Y bueno, pues dada la coyuntura actual y los visos que tiene de salir adelante la situación. Bueno, de hecho, en este tiempo, y desde el 2012, ¿no? 2012 que yo llegué a la presidencia de OPC España, efectivamente iniciamos un proceso de modernización, remodelación de ciertas cuestiones que estaban, digamos, tradicionalmente muy ancladas en lo que era la federación. Iniciamos un plan estratégico que está dando sus frutos porque iba en línea con los nuevos tiempos que va en función de actuaciones concretas a través de las nuevas tecnologías y sobre todo propiciar, digamos, nuestra llegada y sobre todo intentar colaborar con la iniciativa pública para hacer una realidad de la iniciativa público-privada. Tanto es así que hace poco estuvimos una reunión con la Secretaría de Estado, con Isabel Borrego, y con la responsable de Tour España, Marta Blanco, con objeto de propiciar un estudio económico que viera la realidad de lo que el sector del turismo de negocio representa a nivel, digamos, nacional. Y en esa línea yo abogaba por la creación de una oficina específica de congresos para propiciar candidaturas en el exterior, porque entendía que en los últimos años había habido un esfuerzo de promoción, captación y demás para el turismo de sol y playa en detrimento del turismo de negocio, entendiendo que el turismo de negocio nos nutría de una cantidad importante económica que podría ser también muy favorable para la creación de nuevos puestos de trabajo y demás. Tanto es así que en el año 2014 me reuní
con distintos colectivos que más o menos teníamos la misma línea de trabajo para crear un foro que se llama el Foro de Industria de Reuniones y Eventos en nuestro país. De forma que la Asociación de Ferias Españolas, la organización, en este caso de organizadores de congresos, sí. ICA, una asociación internacional y con además una cobertura nacional, los DNC, MPI, SAID, que son asociaciones, digamos, que tienen un objetivo, como objetivo el turismo de negocio, nos hemos reunido y hemos creado esa industria con objeto de hacer nuestro todas las actuaciones que llevan como respuesta el turismo de negocio. Hasta ahora yo creo que estamos consiguiendo bastantes objetivos. Pienso que es una forma de potenciar ese turismo de negocio de una forma real y efectiva, y en esta línea estamos. Pero claro, una cosa es trabajar de forma conjunta y otra cosa es ver después las realidades que a ti, como cordobés, sobre todo, y como persona muy ligada al turismo de la ciudad y a la economía de la ciudad, ves que te encuentras con problemas que no son, digamos, subsanables ni a medio ni a corto plazo por una serie de cuestiones que a nosotros se nos escapan de las manos. Pero de hecho el tema preocupa mucho. Pues sí, desde luego muy positivo ese trabajo en red y máxime para hacer frente a este momento en el que nos encontramos. Vicente, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y esperamos volver a encontrarnos aquí y poder dar buenas noticias al respecto, que la situación pues se desatasque y que verdaderamente podamos poner fin a un debate que ha durado demasiado tiempo y que ha generado demasiados perjuicios por el camino. De acuerdo, además muchas gracias por la oportunidad que me brindáis, porque como te digo, como cordobés y como persona muy amante de todo lo que Córdoba significa en nuestro contexto nacional e internacional, estoy muy preocupado por el tema y sobre todo cuando hay un tema que es el económico, que no se nos puede escapar de la mano, porque las pérdidas que estamos teniendo durante este tiempo son cuantiosas. Tú fíjate, me decían el otro día, ¿cuántos congresos habremos perdido al mes? Digo, pues si nosotros solamente poniendo que hemos perdido 3 congresos al mes, multiplicado por 12 meses, son 36 congresos. Claro. Si multiplicas por una media de 2,7 días y multiplicas por aproximadamente 600 euros, que es el costo de persona que tiene entre inscripción y alojamiento, hacemos los números y cada uno en su casa lo puede hacer y puede ver la cantidad de dinero que hemos perdido por una serie de cuestiones que no quiero decir quién es responsable, ¿no? Bueno, pues por desgracia no nos podemos quedar con una nota más optimista, pero bueno, esperemos que lleguen esas buenas nuevas. Vicente, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias a vosotros.